Muchísimas gracias a nuestra invitada de hoy pues, por venirnos a compartir aquí acerca de su emprendimiento. Por aquí vamos a pedir un San José y ustedes pueden pedir también un superuchito del Padre Manuel Abac por si lo desean. Así que, pues como vieron en la cortina, vamos a pasar a este segmento de Alégrate y vamos a ver si nuestra santa, nuestra futura santa, Santa Claudia Abad, está por aquí. ¿Qué tal, futura Santa Claudia? ¿Cómo estás? Aquí pues siempre es un gusto saludarte. Queremos que tú también pues, nos comentes cómo empezó tu cuaresma, cómo fue tu miércoles de ceniza, a qué hora fuiste a misa, qué tal va este inicio de cuaresma. Hola José, bueno, hola a todos y bienvenidos al segmento de Alégrate. La verdad es que la cuaresma empezó muy bien, gracias a Dios, con misa por la mañana y por la tarde, porque pues teníamos que ahí cubrir varias misas y gracias a Dios ahí estuvimos y pues muy alegre. Lo curioso pues tal vez lo curioso de mi inicio de mi cuaresma es que me sonó mucho una frase que era vivir con alegría la cuaresma, porque es cierto, o sea, la cuaresma es un desierto, un espacio, un tiempo en donde hacemos mucho silencio y vamos uniéndonos al dolor de Cristo y uniéndonos al dolor de la Virgen María, pero y la realidad de nuestra vida es vivir la alegría en medio del sufrimiento, la alegría cristiana. Entonces, así empezó mi cuaresma el miércoles por la mañana que escuché esa frase de la alegría de la cuaresma. Y es que es la alegría de morir al hombre viejo. Es bien esperanzador saber que este tiempo nos da la oportunidad de morir a nuestro hombre viejo. Entonces, creo yo que ese es motivo de alegría porque hay una esperanza. Entonces esperamos que todos también hayan iniciado pues muy bien su cuaresma y si a veces pensamos que no, pues estamos todavía al inicio y así es el camino, ¿verdad? O sea, no tenemos que iniciar una cuaresma perfecta, sino que adentrarnos en el tiempo y ver qué es lo que podemos hacer en el tiempo, ¿verdad? Entonces, pues esperamos, ¿verdad? Que así sea. El tema de hoy es sobre una de las prácticas que se nos insiste a nosotros los cristianos durante este tiempo de cuaresma. Y vamos a hablar un poquito sobre la oración. Recuerdo que el primer tema que vimos en Alégrate en este 2024 era sobre la oración y hoy lo vamos a retomar. El tema de hoy se llama Orar es más que una práctica pasajera. Y este tema está pues en base y en referencia a una audiencia de San Juan Pablo II. Entonces es bien interesante cómo él nos muestra esta, pues la parte de la oración en el tiempo de la cuaresma. Y él dice que pues es muy frecuente, ¿verdad? Cuando hablamos de cuaresma se nos viene a la mente las tres palabras, oración, ayuno y limosna. Y estamos acostumbrados a pensar en ellas como obras piadosas, ¿verdad? Y que son buenas y que todo cristiano está llamado a realizar en esta cuaresma. Y dice que este tipo de pensamiento no está mal, pero no está completo, porque dice que no se trata de prácticas pasajeras. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo son prácticas que se van a hacer durante la cuaresma y después me olvido de hacer oración, me olvido de hacer ayuno y me olvido de dar limosna, sino que son actitudes constantes que dan una forma duradera a nuestra conversión a Dios. Si nosotros necesitamos una conversión continua, estas actitudes constantes, el orar, el ayunar y el dar limosna, pues también tienen que ser continuas, ¿de acuerdo? Entonces, él dice, la cuaresma, pues sí es un tiempo litúrgico que dura solo 40 días en el año, pero estas actitudes, pues siempre las tenemos que hacer, ¿verdad? Estas prácticas siempre tienen que estar dentro de nuestro itinerario cristiano, porque es necesario una conversión continua. El tiempo de la cuaresma nos hace el llamado a la conversión, pero nosotros sabemos que la conversión es de todos los días. Y el camino de la oración, esta primera actitud, pues es la que se nos resulta más familiar, más que el ayuno y la limosna. Que en los próximos viernes vamos a hablar sobre el ayuno y la limosna. Hoy nos toca la oración. Entonces, ¿qué es orar? Bueno,
yo creo que todos los que estamos acá, si nos pasan un examen sobre qué es orar, los que nos están viendo lo contestan así súper rápido y muy bien. Orar significa hablar con Dios, pero San Juan Pablo II dice, es aún más. Orar significa encontrarse con nuestro Padre en la intimidad. Qué rico es encontrarnos con Dios en la intimidad de la oración. Él y yo, nuestros pensamientos y Él, nuestros afectos y Él. Es lo más bonito y lo más rico que podemos experimentar. Y en una de las, en el evangelio de este miércoles pasado, del miércoles de ceniza, nos invitaban a orar en lo secreto, encontrarnos con nuestro Padre en lo secreto, en el secreto de nuestro corazón, en la intimidad de nuestra habitación, ¿verdad? Ese es el lugar en donde nosotros oramos, pero también delante de Él en el sagrario. O sea, se vive una extrema intimidad cuando lo vemos ahí en el sagrario o con Jesús sacramentado expuesto. Bueno, y San Mateo en el capítulo 14, versículo 23 dice, subió a un monte apartado para orar y llegada la noche estaba allí solo. Jesús nos enseña a apartarse, a aislarse, a tomarse su tiempo para encontrarse con su Padre. Entonces nosotros estamos llamados también a buscar en esta cuaresma más tiempos, más espacios de encontrarnos con nuestro Padre Dios. ¿Qué es posible en la oración? ¿Qué conseguimos cuando oramos en esa intimidad, cuando nos queremos encontrar con Dios? Bueno, dice que San Juan Pablo II, es posible convertirnos a Dios, volcar nuestro corazón hacia Él, permanecer en unión con Él. La oración nos une con Él. Y en esa comunión nos hace madurar espiritualmente. Entonces, hay tres cosas que se hacen posibles por medio de la oración: convertirnos a Dios, permanecer en unión con Él y madurar espiritualmente, que es algo que todos necesitamos alcanzar, la madurez espiritual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llega a esa madurez espiritual? Pues orando, mantenernos en unión con Dios, en esa intimidad, en lo secreto, ¿verdad? Entonces, esas tres cosas son posibles mediante la oración. ¿Qué nos enseña Jesús? ¿Cómo nos enseña a orar Jesús? ¿Verdad? Él es nuestro maestro y San Juan Pablo II dice que nosotros somos sus discípulos cuando aprendemos de Él a orar. Entonces nosotros seguimos aprendiendo, ¿sí? Nosotros seguimos siendo discípulos, el Señor sigue siendo nuestro maestro, ¿verdad? Nuestro camino perfecto para nuestra madurez espiritual. Y en esta cuaresma debería de ser uno de esos propósitos y objetivos que es madurar espiritualmente. Que cuando lleguemos a la Pascua, veamos de verdad un cambio con mucha humildad en nosotros, ¿verdad? Decir, aproveché la cuaresma, aproveché estos 40 días y aproveché a fortalecer mi hábito de oración y ahora no lo quiero soltar. Entonces, ¿qué nos enseña Jesús? El Señor Jesús nos ha enseñado a orar ante todo, orando Él mismo. Jesús nos enseña a orar orando Él mismo. ¿Por qué? Porque en muchos pasajes lo vemos que Jesús se aparta para hablar con su Padre. Por ejemplo, en San Lucas 6:12 dice, y pasó la noche orando. En San Mateo dice, otro día, antes de su pasión y de su muerte, fue al Monte de los Olivos y animó a los apóstoles a orar, que esa es una tarea también nosotros, que nosotros tenemos de animar a los demás a acercarse a la oración. Vemos cómo él se arrodillaba en el Monte de los Olivos orando, esa actitud de humildad de Jesús ante su Padre en la intimidad y de rodillas y en la noche, esa figura, esa imagen, ojalá la podamos visualizar con ayuda de nuestra imaginación y con ayuda de la contemplación, ver a Jesús en esa intimidad con su Padre y a solas, ¿verdad? Y entregándole todo lo que él tenía en su corazón. Y también, bueno, primero que Jesús nos enseña orando él mismo, ¿verdad? Él mismo orando, él haciendo esa práctica, él nos enseña a orar.
nos enseña no solo las palabras, no nos enseña solo qué decir, por ejemplo, con el Padre Nuestro, sino que Él nos enseña que en nuestra conversación con Dios, en esa intimidad, en ese diálogo, se requiere de una sinceridad total y una apertura plena. Y esto es algo que nos cuesta muchas veces, porque a veces queremos ocultarnos ante Dios y Dios es el que mejor nos conoce, o sea, es nuestro Padre, es nuestro creador y nosotros muchas veces queremos ocultar lo que hay en nuestro corazón y Él más que nadie lo conoce. Entonces, en esa conversación, en ese diálogo con el Señor, necesitamos tener una sinceridad total y una apertura plena a lo que Él quiere decirnos también. Dice que la oración debe abrazar todo nuestro ser, todas las áreas de nuestra vida. Nos quiere invadir, ¿verdad? Ese diálogo es el momento perfecto para dejarnos invadir por Dios, que se adentre y por eso necesitamos sinceridad. Dentro de la oración, dentro de ese diálogo y esa conversación, nosotros podemos decirle al Señor lo que nos oprime, lo que nos da vergüenza, lo que por naturaleza nos separa de Dios, el pecado. Nosotros podemos entregarle nuestras angustias, todo nuestro ser en la oración con sinceridad y apertura plena hay que entregársela a Jesús. Jesús también nos enseña a entregarle nuestras angustias en sus momentos, ya cuando empezaba la pasión empieza desde la oración en el monte de los olivos, donde dice, lleno de angustia, oraba más intensamente. ¿Qué es lo que pasa cuando sufrimos? No oramos y es cuando más tenemos que orar, ¿verdad? Entonces, para terminar, la oración, dice San Juan Pablo II, es la que siempre, primera y esencialmente, derriba la barrera que el pecado y el mal pueden haber levantado entre nosotros y Dios. Cuando tenemos una tentación, es la oración. Cuando estamos obligados al pecado, es la oración. Cuando estamos angustiados, es la oración. También cuando estamos alegres, también es la oración. Entonces, ojalá, espero que todos podamos en esta semana y en este fin de semana, cuando vayamos a misa, pedirle al Señor la gracia de intensificar y reconocer que la oración no solo es una práctica pasajera, sino es una actitud constante que nos ayuda a nuestro camino de conversión. Muchísimas gracias, Claudita, gracias por esta bella reflexión y va un poquito de la mano con lo que platicábamos al inicio del programa, ¿verdad? Porque es algo que tiene que ser constante, tiene que ser de todos los días, tiene que ser algo en lo que estemos conscientes que nos podemos comunicar con Dios y como tú decías, ¿verdad? Tenemos que ser transparentes, nadie nos conoce mejor que Él sabe lo que le vamos a pedir desde antes de que se lo pidamos, pero eso no quita que se lo podamos hablar, se lo podamos pedir, le podemos pedir tanto perdón como pues algún favor, por así decirlo, pero lo tenemos que hacer de todo corazón y con la fe bien puesta en Él, en que Él nos lo puede conceder, por así decirlo, como el Padre amoroso que es. Muchísimas gracias. Así es, José. Aquí en el Cemento, nos da más gusto que estés aquí con nosotros, pero no se ha podido en estas semanas, pero estaremos allí pues al tanto de cuando nos puedas visitar para darte un fuerte abrazo. Abre los cielos, hoy se